A ver, pues cuéntanos la exposición que vamos a tener aquí en este Museo de Archena de nuestra historia, la historia de nuestro municipio. Sí, pues indica un cachito de la historia poco conocida que se dio en la época de guerra y que, en fin, conservamos muchas de lo que yo digo reliquias del pasado que nos pueden confirmar de que aquello ha sido una historia verídica. Y como veis, tenemos desde el principio lo que parece el protagonista o el que quiere contar, que son unos cajones de leche que contenían leche en polvo para los comedores, en los cuales se daba de comer a los niños en Archena durante el periodo de guerra. También para mujeres embarazadas y pues personal que lo necesitaba. ¿Qué importancia ha tenido la Iglesia Evangelista, sobre todo en nuestro municipio de Archena? Bueno, pues ahí aparece una foto que tenemos aquí, la incipiente iglesia evangélica, que eran unos cuantitos, unas personas, que aparecen con los mandiles, con el logotipo que aquí pueden ver, y eran los voluntarios que ayudaban a don Juan y a doña Isabel, que eran los que administraban las cajas que venían desde América. Y entonces, con eso, pues representó una ayuda importante para aquellos tiempos, dar un desayuno en los comedores escolares. ¿Y hasta cuándo va a estar esta exposición? Pues un mes. ¿Qué nombre le habéis querido dar a la exposición? Pues el legado de los Aerni, el matrimonio Aerni, ¿no? No es conocido. En los más viejos de la ciudad, algunos sí que lo reconocen, simplemente por oír don Juan y doña Isabel, algunos ya lo reconocen, pero desde luego nuestras generaciones no. Entonces lo que yo he querido es un poco evocar aquello de que no se pierda esto de aquellas personas que le tuvieron tanto cariño a nuestra Archena, que ellos dijeron cuando los del Aero, que hacían de embajadores, dijeron a sus súbditos que se fueran porque empezaba la guerra, y ellos dijeron, lo que pase a nuestros hermanos nos pasará a nosotros, y ellos quisieron vivir y perpetuarse aquí en Archena. No fue posible por otras circunstancias, pero amaron siempre a nuestro pueblo. De hecho, en sus tumbas, ya veréis en el reportaje, que lo que aparece es fiel misionero del amor de Dios en España. Bueno, Isa, cuéntanos la exposición que vamos a tener en el Museo de Archena. Pues esta noche vamos a inaugurar la exposición sobre el legado del matrimonio Aerni para aprender un poco más sobre la cultura evangelista, apoyando siempre a este colectivo y haciendo que esta exposición, que es histórica, se exponga hoy en el Museo de Archena. Es muy importante saber un poco de nuestra historia en el municipio. Exacto, con esta exposición vamos a tratar un poco el tema de la posguerra y a conocer distintos personajes que fueron ilustres en nuestro pueblo. Bueno, pues buenas noches a todos y vamos a dar comienzo a esta charla-conferencia que hemos querido titular El legado de los Aerni en Archena en el tiempo de la Guerra Civil. Y en nombre de la Iglesia Evangélica de Archena y con motivo de su centenario de historia, queremos dar a todos la bienvenida a la apertura de esta exposición sobre el legado del matrimonio Aerni, más conocidos por algunos de los ancianos del pueblo como don Juan y doña Isabel. No sé si entre los presentes se encuentra alguien que pueda recordar o alguna de las historias o haber escuchado sobre ellos. Quiero agradecer la presencia de Isabel María Martínez Ortega, concejala de Educación y Promoción Turística, y también quiero agradecer al director del museo, don José David Brando, y a Eva María Hernández, la que atiende en el mostrador, por su paciencia y por su ayuda conmigo en montar todo esto. Han tenido mucha ayuda porque no ha sido fácil y he tenido todas las facilidades. Y también me gustaría reconocer a don Pedro Garrido por su inestimable ayuda con el archivo. Él ha indagado y ha sacado algunas de las actas que veréis puestas al final, donde corroboran lo que estamos presentando aquí en esta noche. Pues a todos ellos, muchas gracias, y también nos halaga la presencia del cronista oficial del pueblo, don Manuel Medina Tornero, que se ha ofrecido desinteresadamente a intervenir en esta charla-conferencia y que de seguro pues también tendrá algo muy interesante que contarnos al respecto. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Y creo que el mejor modo de presentar el contenido y la motivación de lo que queremos hacer en esta exposición, pues vamos a hacer que sea un vídeo explicativo
el que lo cuente. Así que podemos poner el vídeo. Hola, ¿conoces a este ilustre archenero? Quizás hayas oído hablar de él. Fue médico y ayudó a todos sin importar el dinero. Sus historias se cuentan todavía y despertó la simpatía del pueblo. Hoy hay una avenida y un castillete con su nombre. Seguro que ya lo has adivinado. Efectivamente, se trata del doctor don Mario Spreafico, y que en justicia a la memoria de todos se le ha reconocido dedicándole una avenida en Archena. Esta es la única foto a color que hay de él, y está tomada en el patio de la tía Ángeles, en calle Calvario 13. ¿Quién tomó esta instantánea? Otro hombre ilustre, pero de origen suizo, y que todavía se recuerda entre los más ancianos del pueblo, don Juan. Antes de la Guerra Civil, y sobre el año 1932 vino a Archena el misionero evangélico don Juan Aerni, desde Suiza, con 33 años de edad, y en 1934 se casó con Betty Ortlieb. Don Juan y doña Isabel, como así se les conocía, hicieron una gran labor social entre los más desfavorecidos y decidieron no volver a Suiza y pasar toda la guerra y posguerra ejerciendo su labor. Así que les voy a contar una historia que, de no ser por unos testigos mudos, no tendríamos conocimiento de ella, porque ya no quedan testigos que cuenten. Les presento al primero de estos testigos. Sí, soy un cajón de madera. ¿Y qué tengo yo que ver con esta historia? Pues fijaos en mi logotipo. Es de una empresa holandesa de productos lácteos llamada Frico Leeuwarden. Y soy uno de los miles de cajones de leche en polvo que los evangélicos norteamericanos enviaban desde esta empresa holandesa exclusivamente para los niños de la guerra y mujeres embarazadas, y que don Juan y doña Isabel distribuían en los colegios de Archena. Aquí una foto que tomó don Juan en uno de los colegios del pueblo distribuyendo leche y galletas y donde colaboraban voluntarios de la incipiente iglesia evangélica de Archena, con mandiles que lucían el logotipo de sus benefactores y que en la foto apenas se puede distinguir. Este mandil bordado a color, con sus casi 90 años de existencia, es otro de los testigos mudos que cuentan esta historia. Les presento a otro testigo, la cámara fotográfica que perteneció al padre de don Juan, de marca Kodak y con fecha de fabricación de 1926. Fue la que captó la foto de los niños en el comedor, entre otras. Todos estos hechos figuran en el libro Memorias de las Asambleas del Valle del Segura, recogidos por el pastor don Francisco Martínez Sánchez. También son relatados por don Manuel Molares Porto, que vivió hasta los 100 años y fue el último superviviente de esta foto tomada en 1939 en la calle Calvario 11, donde vivían el matrimonio Aerni. De sus memorias extraemos lo siguiente. Pronto llega a Cartagena un buque de carga flotado por los amigos, como se llaman, con alimentos enlatados, carnes, azúcar, arroz, leches especiales para cada caso, en cajas cubo, todas iguales, de 56 por 52 por 50, de hojalata interior y madera exterior, y una flota de furgones de color azul para el reparto incluso a distancia, dedicado a todas las mujeres en gestación y criaturas, creo que hasta 6 u 8 con receta médica. Siguieron llegando constantemente barcos con miles de cajas. También don Manuel sigue relatando lo siguiente. Único recuerdo es una fotografía hecha al lado de la vieja iglesia evangélica de Archena por don Juan Aerni.
Y también a Francisco y Aurora les pedí muy encarecidamente que cuiden tal caja con cariño. Es un testigo mudo de nuestra vieja historia evangélica. Don Manuel Molares Porto. Esta gran labor social que don Juan y doña Isabel realizaron en nuestra querida Archena también es mencionada y avalada por otras fuentes externas. El historiador don Manuel de León de la Vega menciona al matrimonio Erni y la ayuda humanitaria prestada en las escuelas durante la Guerra Civil. Este hecho también es recogido por el norteamericano Levi Hartzler en su libro Peregrinaje de Servicio, donde en su página 34 menciona lo siguiente. Mientras estuvimos en Murcia, asistimos a la Asamblea de Hermanos en Cartagena y también contamos con un matrimonio de apellido Ernis, en la cercana Archena. Ellos repartieron algo de nuestra ropa y alimentos entre familias necesitadas de su pueblo. La fecha es de marzo de 1938. Y en la siguiente página del libro aparece una foto donde al pie dice Archena comedor. Los niños se llevan cada 2 semanas un pedazo de jabón. Ignoramos quiénes sean esos niños archeneros que a día de hoy superarían los 90 años de edad. Don Juan y doña Isabel, a pesar de todo el bien que hicieron, fueron expulsados en 1940 por el régimen de Franco y no se les permitió más establecerse en España, aunque vinieron de visita en unas cuantas ocasiones más. La última cuando vinieron desde Estados Unidos a la inauguración de la actual capilla evangélica. Las circunstancias posteriores tampoco permitieron que en la democracia pudieran estar en el país que tanto amaron y en el pueblo de Archena en el que le hubiera gustado morir. Don Juan falleció en Santa Ana, California, en 1984 y un año más tarde doña Betty. El epitafio de su tumba es «Misionero en España, fiel mensajero del amor de Dios». Y el de doña Betty, misionera en África y España, amada compañera en el Evangelio. Justo es reconocer a los que nos amaron de tal modo que renunciaron a sus propias vidas por mostrar el amor de Dios en Archena, y en honor a la memoria histórica el que sean recordados e incluidos en los anales de la historia de nuestro pueblo. Bien, pues creo que ha sido una mejor presentación en imágenes que en palabras. Y ahora, acto seguido, pues queremos también invitar al cronista oficial de Archena, don Manuel Medina Tornero, y que él también tiene alguna cosa que aportar a este periodo histórico en Archena, a veces poco conocido. Adelante, don Manuel. Lo cierto es que siempre he pensado que Archena tenía una gran deuda con este matrimonio. Aprovecho que está aquí nuestra concejala para decir que hace unos cuantos años, a iniciativa del Partido Socialista del Ayuntamiento de Murcia, reconoció la labor de los cuáqueros, ahora explicaré la diferencia, la labor de los cuáqueros durante la Guerra Civil, poniendo una placa, una sencilla placa que lo explica, respecto a la labor que hicieron durante la guerra, que es a lo que quiero llegar. Digo, María Isabel, porque sería un detalle extraordinario de enriquecimiento para este pueblo también. Yo no me voy a extender mucho, porque creo que tenéis mucha información en la página de la Iglesia y eso es importante, pero sí para los que me vais a escuchar 3 o 4 cositas sí quiero dejar claras. Mi intervención tiene 3 partes: los protestantes, la persecución de los protestantes
y los cuáqueros. Creo que son tres niveles muy importantes para señalarlo. La Iglesia se funda en Archena en 1924 y en ese momento en España todas las iglesias, digámoslo entre comillas, menos la católica, son perseguidas. Si no perseguidas de una manera, diríamos, física, por lo menos no son aceptadas. Por eso, cuando se está preparando la campaña electoral de la República, pues los partidos que fundan, diríamos, ese entente que va a proclamar la República posteriormente, entran en contacto con muchas de las iglesias y les dicen: si nos votáis, nosotros os vamos a reconocer. Y así fue. Una de las primeras leyes que hizo la República, previamente en la Constitución, en su artículo 27, ya reconoce la libertad de culto. Reconoce que se pueda enterrar a los protestantes en el nicho correspondiente y un largo etcétera. Evidentemente, esa decisión de apoyo político no le salió barata a los protestantes. ¿Por qué? Pues porque una de las primeras leyes que se aprobaron cuando acabó la guerra fue precisamente retrotraer todo lo que tenía que ver con el culto a todo lo que no fuera la Iglesia católica. De ahí que uno de los elementos, de los 20 elementos que hay para encausar a todos los que hubo encausados, valga la redundancia, después de la guerra, una de las razones importantes era ser protestante, publicado en el Boletín Oficial, con lo cual yo no me lo invento. Luego ya además, si era de un partido o de otro, de un sindicato o de otro, ya era otra cuestión. Pero la número 16, ser protestante. Y esto es significativo porque impidió a muchos protestantes y de otras, pero estamos aquí hablando de ello, puestos de trabajo, expulsión de puestos de trabajo, dejar de ser funcionarios, no poder acceder a ayudas, expulsión de los niños de los colegios y un largo etcétera, que lo encontréis en muchos otros sitios. Con lo cual, ese sentido represivo fue importante para que lo consideréis como un elemento que hoy debemos dar gracias de poder encontrarnos aquí. Hubo tres momentos muy significativos después de la guerra. La persecución lisa y llana, eso duraría aproximadamente hasta el año 1953, que se firma el concordato del Estado español con la Santa Sede, donde, incluso mirad, la Santa Sede en cierta forma, el Vaticano reconoce que habría que hacer algo por la libertad. Esto tiene trampa. ¿Por qué? Pues porque acabada la Segunda Guerra Mundial, España está completamente aislada. Sabéis que quien partía el bacalao, perdonad la expresión, al acabar la Segunda Guerra Mundial eran los americanos. Y los americanos le imponen a Franco dos cuestiones. Si quieres entrar en la ONU y posteriormente si quieres entrar en la OTAN, hay varias cuestiones que tienes que hacer. Y una de ellas es reconocer a todas las iglesias evangélicas o bautistas, protestantes, porque además son americanas. Y eso, era un mal trago para el gobierno, pero no tuvo más remedio que aceptarlo, pero con muchas reservas. Los lugares de culto eran controlados, había que darlos de alta en el gobierno civil. ¿Os imagináis que una iglesia católica tuviera que darse de alta en el gobierno civil? Bueno, eso ya no es ahora, pero en aquel momento era así. Diríamos que eso fue hasta casi los años 60, duró esa especie de entente en el que no había una libertad del todo. Con lo cual hubo una depuración auténtica política, es decir,
se decía tácitamente: los protestantes apoyaron la República, luego son de izquierda, luego hay que perseguir. Eso con el tiempo se diluyó, pero durante bastantes años se mantuvo así, sobre todo entre 1939 y 1945. En el caso de Archena, he tenido el trabajo de haber estudiado cada una de las sentencias de los encausados archeneros, 494 encausados, de los cuales 28 condenados a muerte y un largo etcétera que no os voy a relatar. Pues bien, hay dos muy significativos de la Iglesia evangélica de Archena. Uno, don José, al que ya sabéis que lo meten en la cárcel y pierde, por así decirlo, entre comillas, el puesto de trabajo, que recupera porque no pueden demostrar absolutamente nada. Le acusan de ser del Partido Comunista. Sí, lo era, pero tenía una explicación. Tenía un hijo que necesitaba estudiar y el Partido Comunista entonces partía, valga la expresión, el bacalao, y para que le pudieran conceder una serie de becas, como pasaba con otros que se hacían de la UGT y luego iban a comulgar, como decían entonces, y no pasaba nada. Por comer o por salvarse, uno hace lo que sea. Pero eso, lo que no era cierto en su causa era que le encausaron de que él había firmado las sentencias de muerte de los sacerdotes de Archena. No era cierto. Ni lo hizo el Partido Comunista, ni él firmó absolutamente nada. Pero aquí había un sargento, un brigada de la Guardia Civil, que era cuñado del cura de entonces, Dios lo tenga en su gloria, don José Espín, que era el que partía y era el que mandaba periódicamente a que o la Guardia Civil o los municipales, más estos últimos, hicieran redadas, sobre todo cuando sabían que había sesiones bíblicas o incluso algunos cantos que se podían oír, y lo hacía. Pero no se pudo demostrar absolutamente nada. Pero se penalizaba el culto y evidentemente se hacía una discriminación importante, civil y laboral. Bien, deciros que se prohibió la venta de Biblia, es decir, que es una industria en Estados Unidos. La Biblia, sabéis que es el libro más editado, no, eso, los testigos de Jehová van por ahí diciendo que ellos son los que más libros venden del mundo porque venden y regalan sus Biblias. Bueno, anécdotas aparte, se prohibió su venta. Las Biblias que venían aquí venían muy mal traducidas en ocasiones de otros lugares, etcétera. Entre 1945 y 1955 hay un periodo, hay un compás de espera en el que van un poco amainando esa situación de persecución, y es el momento en el que la Iglesia de Archena va creciendo. La Iglesia de Archena va creciendo, ya no hay tanto sentido de la persecución, ya no hay tanta fiscalización y va aprendiendo. Mientras tanto, quisiera contaros dos o tres anécdotas. Algunas las tenéis en la página de la Iglesia, pero yo quisiera destacaros algunos que me parecen singulares. Mirad, cuando acabó la guerra en Archena y en otros muchos sitios, se produjo una ola de venganza muy grande. De los 496 encausados, la mayoría no fueron para nada, y muchos de los encausados fueron denunciados, perdonad mi expresión, a mala leche. No tenían razón. Pero el vecino de arriba, el de abajo, el de al lado, el del vecino de mi huerto, el vecino de tal. Y en el caso de los protestantes, eso ocurrió de tal manera que había una especie de como de policía secreta que iba buscando dónde estaban. Mirad, en algunas ocasiones los vecinos podían avisar y los protestantes reunidos se podían escapar. En otras ocasiones hubo una muy chunga, que el comando para ir a detener venía presidido por el cura, que venía con la gaveta y un hisopo de agua bendita.
y venía con la Guardia Civil. Hay una anécdota que también recoge, está en el expediente, pero que también recoge la Iglesia, que el brigada de la Guardia Civil de Archena era el cuñado del cura, y que el cura le dice, pero hombre, Francisco, para esto me haces venir, porque no pudieron pillar a nadie. En otra ocasión los cogen, hay 11, los meten en un camión y se los llevan al gobernador. Después de tenerlo ahí, no voy a contaros mucho, después de tenerlo allí, el gobernador dice, bueno, ¿esta gente qué ha hecho? ¿Esta gente qué ha hecho? Es que son protestantes. Que se vuelvan a su casa. Así sucesivamente. Pero claro, en el camino, algunos sí que se fueron quedando. Algunos, como en el caso del matrimonio, sí que los llevaron, primero los llevaron a Mula, luego los llevaron a Cieza, luego los llevaron a Murcia, a las Agustinas. Es decir, un recorrido innecesario, pero eran tiempos muy difíciles y eso es importante significar todo lo que supuso. Os tengo que decir que, a pesar de lo que suene como tal, no era la gente de Archena. Están con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos. No era la gente de Archena. Es cierto que hubo ese sacerdote que os digo de infatuo recuerdo, don José Espín, que desde el púlpito llamaba a la guerra, llamaba a que echaran a los críos de los colegios, llamaba a combatirlos, cuando es un hombre. Mirad, este hombre, he tenido que hacer por un homenaje que le hicieron, hice una biografía que evidentemente no me admitieron. Pero yo soy de comunión diaria. Quiero decir que nadie se lleva engaño conmigo, que nadie se lleve engaño conmigo. ¿Vale? Soy católico y cristiano, cristiano y católico. Mi sentido aquí es mi sentido de la historia. Cuando se produjo el golpe militar, este sacerdote fue escondido. Todo el mundo sabía dónde estaba, pero estaba escondido. Es decir, si hubieran querido ir a por él, lo hubieran hecho. No obstante, en un momento determinado, allá por el mes de finales de noviembre, lo metieron en un coche y lo sacaron de Archena. Pero había una especie de cuerpo de guardia a la altura de donde está la Cruz Roja. En el cruce de la Algaida, ahí había un cuerpo de guardia. Y detienen el coche, el que se acerca, el miliciano que se acerca, ve que está el cura tapado, pero que está, y le dice, ¿qué lleváis ahí? Dice, un saco de patatas. Dice, bueno, pues que os sirva. Esto está en el expediente, o sea, no es que yo me lo invente ni que sea un rollo, eso está declarado ante el juez. Cuando terminó la guerra, ese miliciano fue encausado y para que le dieran la libertad vigilada hacían falta 3 firmas. El alcalde, el comandante del puesto de la Guardia Civil, el cura o, en su defecto del comandante, el jefe de falange local. Cuando llegó el cura fue el único que hizo un informe negativo. Es simplemente, hay gente de todo tipo, Yo tengo muchísimas. El hombre, allá él con sus cuestiones. El Señor lo habrá juzgado. Bien, solo es unas pinceladas para que entendáis la persecución por el hecho de ser de una, digámoslo así, confesión determinada. Y que evidentemente eso marcó la relación con la gente del pueblo. Los cuáqueros. Todos sabéis la historia de los cuáqueros, posiblemente. Sabéis que es una escisión protestante del siglo XVII en el Reino Unido, que tienen un nombre precioso. Se les conoce como los amigos o los tembladores, por un pasaje de la Biblia en el que se les dice que tendrían que temblar, por así decirlo. Los cuáqueros son gente que profesa la paz, huye de la guerra, no tiene iglesias, físicamente no tiene iglesia, su estructura jerárquica es mínima
y lo único que persiguen es el bien. Sobre todo el bien de los niños. Es una obsesión del Cook, que es el fundador, los niños y las mujeres. Y dentro de las mujeres embarazadas, como el futuro. Y ya habían tenido su primera experiencia en la Primera Guerra Mundial. Sobre todo se asentaron en Estados Unidos y en Suiza, y desde Suiza, sabéis, como país neutral siempre, y de Estados Unidos ya vinieron. Pero en nuestro caso, a España vinieron desgraciadamente un poco tarde, porque llegaron a mediados del año 37 y casi la guerra ya llevaba un año. En el caso de nuestro matrimonio homenajeado, ellos estaban aquí no como cuáqueros, ya sabéis, ellos estaban como miembros de la Iglesia. Le preguntaban a ver porque tenía duda. En esas fechas había 3 iglesias en Murcia. La iglesia de Cartagena, que es la de Águilas. La de Águilas es la primera, la segunda es la de Cartagena y la tercera es la de Archena. Ahora os cuento, un pueblezucho aquí de nada, pero tiene una razón de ser. Aquí lo trajeron realmente, aunque parezca no la semilla, desde el balneario. ¿Por qué? Pues porque al balneario venía mucha gente de todos sitios y había incluso conversaciones, yo tengo registrado, lo veréis en un libro que aparecerá en breve, en el que protestan por no tener donde poder efectuar su culto, puesto que tienen la iglesia, la ermita de la Virgen de la Salud, pero no tienen. Y hay ceremonias, hay cosas muy bonitas que veréis los próximos meses. Y entonces, cuando alguien dice, Archena tiene el porcentaje de niños refugiados más grande por población, evidentemente, de toda la región. De toda la región. Ahora, en estos días, se está celebrando y se está conmemorando, habéis oído hablar, y lo veréis en la prensa, la desbandá. Esa famosa huida de los malagueños para intentar huir de los bombardeos italianos, especialmente. Ahora hay gente de Archena incluso que está celebrándolo allí, la desbandá. Pues de los supervivientes de esa desbandá, aquí llegaron cientos de niños. Los fueron colocando por donde podían, pero Archena ya no podía soportar eso. Archena ya tenía uno de los mayores índices de refugiados de la guerra, sobre todo madrileños. Y eso no había ayuntamiento que lo aguantara. No había ayuntamiento que lo aguantara. Y enterados, no sabemos cómo, los cuáqueros vinieron directamente a 2 sitios, a Murcia y a Archena. En Murcia la labor fue sorprendente, crearon la Michelle Wilson, crearon hospitales, centros de atención, y en el caso de Archena, más apretadicos, ellos se dedicaron a lo que es todo la alimentación infantil. La alimentación infantil. Luego se dieron cuenta que no bastaba con la alimentación diríamos física, sino que había una alimentación psicológica, por decirlo así, y entonces daban clases, colaboraban con los maestros. Es algo menos conocido, porque en el ayuntamiento no hay apenas información al respecto. Todo esto son traducciones, sobre todo de memorias inglesas, que vamos llegando a ellas poquito a poco. No es fácil. Daros cuenta, en España hay aproximadamente, que yo tenga conocimiento, 11 tesis doctorales sobre la labor de los cuáqueros en España, y de manera particular en 3 sitios, Cataluña, Valencia y Murcia, y dentro de Murcia, Archena. Bueno, su labor fue extraordinaria. Los cuáqueros entendieron que el matrimonio Erni tenían que ser sus coordinadores, confiaron completamente en ellos y le dieron todas sus posibilidades. Esas cajas y otros cientos, venían quesos. Alguno es posiblemente que sea de mi edad y a lo mejor se acuerda de los quesos y la leche en polvo de nuestras escuelas. En este caso era del Plan Marshall americano, pero el sentido era el mismo. Era el mismo. Vosotros pensar que hay un entente militar y político que decide no apoyar a España en lo que se llama la no intervención, el frente de la no intervención.
Es decir, que lo mismo que no se podía, y esto era mentira, que lo mismo que no se podía venderle armas al ejército republicano, pues tampoco se le podía vender ni harina, ni queso, ni leche, ni otras cosas, ni azúcar, por ejemplo, que era tan importante. Bueno, la labor en Archena fue importante. Y llegó un momento en que tenían tantos niños que atender que no tenían dónde hacerlo, porque iban a las escuelas, pero en las escuelas había de todo. Y les dejaron un sitio, lo digo, el Carmen, por si lo pensáis, el sitio es donde estaban las monjas, el sitio es donde está Caja Murcia. Antes de que hicieran ese edificio, sabéis que ahí estaban las monjas, pues ahí eso lo ocupó el Consejo Municipal, el Frente Popular en este caso, y les dejó una sala. Ahí se daban clases, ahí se hacían revisiones médicas y ahí se daba la alimentación. Esa foto que tenéis ahí donde se ven los niños que parece que están en torno a una mesa, está tomada ahí. Hay otra foto muy bonita. Por cierto, a ver, la segunda foto, esta no es Archena. Es de otro lugar, lo que pasa que, bueno, ya han puesto Archena, pero esto es de la iglesia de los nemoténicos. Menonitas. Pues yo, sí. Daros cuenta qué palabra. Pero, como el libro está intentando hablar de toda la intervención en la guerra de la protección a los niños, está ahí colocado. Bien, quiero deciros que el pueblo se portó estupendamente. Les daban serrín, les daban leña. La leña, para coger leña durante la guerra, había que pedir permiso al ayuntamiento. Para utilizar el serrín, habían cupos para poder utilizar el serrín. Es decir, daros cuenta, y con esa precariedad que uno no podía tener en su casa, sin embargo colaboraba para que la pudieran tener los niños, a veces mi hijo o a veces el hijo de mi vecino o de mi vecina. Y esto es importante. ¿Por qué? Pues porque era el sabor solidario de este pueblo que lo ha sido siempre. Se lo ha dicho siempre. Me contaba Miguel el Chalero, que es uno de los que está en la foto, que cuando terminaban de darle a los niños, decían, ¿y nosotros qué? Claro, no eran adultos, eran jovenzuchos, ¿y nosotros qué? Y entonces les daban también un poco de leche, o sobre todo un bien extraordinario, mantequilla, de algunas de esas cajas, mantequilla. Y eso es también muy bonito que lo podamos tener en la mente de la gran importancia que eso supuso. Bien, acaba la guerra, el último cargamento que llegó aquí, llegó aproximadamente el 23 o 24 de marzo de 1939. En Archena entró el Ejército Nacional el 29 de marzo, daros cuenta que el 29 de marzo se suspendió, el 30 de marzo los falangistas tomaron el pueblo, ya prácticamente el ejército se había ido, y una de las primeras cosas que hicieron fue incautar toda la despensa de los cuáqueros, borrarle los nombres a las cajas, y ponerle el escudo de auxilio social. Lo mismo que incautaron las furgonetas, que eran unas furgonetas, unos camioncicos que llevaban el nombre de ese anagrama que os ha señalado ahí Abel, pues eso se quitó. Pero no eso fue aquí, eso fue con carácter general. Pasa que aquí, pues evidentemente se notó. Hay una carta preciosa que podéis ver de Francesca Wilson, que era la responsable en Murcia de toda la logística, que habla del dolor que le causó, porque cuando llegaron los falangistas, no los soldados, los falangistas, llegaron los falangistas a donde estaban los cuáqueros dijeron, nosotros no somos de ningún partido, nosotros solo queremos el bien de los niños, con lo cual, si no les importa a ustedes, nosotros seguimos aquí. ¿Por qué? Pues porque la posguerra, como así fue muy dura y nosotros vamos a seguir ayudando a los niños una vez acabada la guerra.
Estos dijeron que no, les dijeron que se marcharan y que ellos ocupaban el espacio, como así ocurrió. En el caso de la sede donde estaban los cuáqueros, pues se tuvieron que ir porque las monjas volvieron. Las monjas, a mediados de abril, ya estaban las monjas en su convento otra vez. Lo cual es importante ver, diríamos, el trabajo. Hay eso me lo he encontrado hace muy poquito, desde que Abel me dijo que de la posibilidad de colaborar, pues me puse las pilas, recuperé información y he encontrado un cargamento de café de Brasil para Archena. Eso era inaudito, eso era poder tomar café bueno en 1938, eso era una bendición, ¿no? Bueno, para que veáis simplemente cómo desde muchos sitios pues se pudo colaborar. ¿De ahí el tostador? ¿De ahí el tostador? Efectivamente. Bien, yo creo que queda claro la gran labor de los cuáqueros, que nunca, no es broma, mirad. De Archena no tenemos datos porque los datos que disponemos del registro civil, los datos que tenemos del registro civil de la mortalidad infantil no son exagerados, pero en el caso de Murcia sí. En el caso de Murcia, cuando llegan los cuáqueros a mediados del 37, había una mortalidad infantil enorme de todos los refugiados que había. No tenían para darles de comer. Hay una anécdota muy dura que dice que una de las colaboradoras de la coordinadora de los cuáqueros llega a un almacén donde hay un problema enorme, y era las embarazadas de Murcia que formaban parte de un programa de supervisión sanitaria, llevaban 3 días sin comer y tenían niños, y entonces ¿qué hicieron? Asaltaron se llevaron por delante a los soldados de guardia y asaltaron el almacén y estaban allí comiéndose y cuando ella vio esto, escribió un artículo que salió en la BBC, o sea, lo dio la noticia a la BBC y, como suele ocurrir estas cosas, automáticamente empezó a llegar muchísima más ayuda a Murcia, porque en Murcia, esto es lo triste, se morían los niños de hambre. Bien. Como sé que yo no tengo mucho tiempo, aunque me gustaría estar con vosotros mucho tiempo, tengo que deciros que no todos fueron mieles. Por ejemplo, los cuáqueros tenían, dentro de la Archena, tenían algunos enemigos. Tenían enemigos. Uno de ellos era el Socorro Rojo Internacional, cuya labor política era la misma. Pero evidentemente era la misma, pero con un condicionamiento de imposición política. Eran el Partido Comunista, que quería que la gente supiera que ellos eran los que daban la ayuda. Y claro, como los cuáqueros lo hacían de una manera totalmente gentil, pues eso provocaba muchos rozos. He de decir, en honor a la verdad, que el Socorro Rojo Internacional en Archena hizo muchísimo bien. En este caso, no solo para los niños, sino para los enfermos. Con lo cual, pero había sus roces. Y en el ayuntamiento encontramos algunas referencias importantes, diríamos, de esa lucha que podía haber ahí. Bien, voy a ir terminando. Lo que quería resumir era lo siguiente. Durante la guerra, nadie hubiera dicho nada con respecto a los protestantes. Ellos en su casa, donde podían, no eran muy poquitos. Pensar que en 1936-35 solo había 7.000 protestantes en España. Es que parece que dicho así como conferencia suena que estamos hablando de miles de protestantes. No. Luego esa cifra fue subiendo y multiplicándose. Pasó un periodo en el que en la posguerra eso bajó por muertos. Pensar que los protestantes, sobre todo los que decían ser pastores, solicitaban no ir al frente. Pero es que los sacerdotes, los curas españoles, los curas de la zona republicana iban al frente. No iban a la primera fila, iban en funciones sanitarias o asistenciales, pero iban. Con lo cual, los pastores protestantes también iban. Murieron, y eso hizo descender. Bien. La persecución
si no hubiera sido por determinadas personas, no hubiera pasado nada. Si no se hubiera auspiciado desde una entente religiosa, no hubiera pasado absolutamente nada. Era simplemente que había una dinámica ahí. Terminada la guerra, si yo políticamente digo, estos son malos, tienen rabo y otras muchas cosas más, pues va generando una conciencia negativa que evidentemente afecta a las relaciones personales. A las relaciones personales. Y, lógicamente, tenemos muchos casos de denuncia en las que con mi cartilla de razonamiento yo llegaba, no voy a decir los nombres, yo llegaba, pero lo podría decir, a la tienda fulana y me decías de la tienda, a ti no, que eres protestante. Y eso se lo decían a una niña de 8 o 9 añicos que la mandaba a su mamá a por el cupo correspondiente, pues de arroz o de alubia o de lo que sea. Bien, vosotros pensar que hasta los años casi 60 y tantos, el cementerio no se pudo abrir, más de 70 y tantos. He escrito un artículo sobre los cementerios y lo digo, pero de memoria no me lo sé muy bien. No se pudo abrir, es decir, sabéis que tenía una puerta lateral, era la puerta para los ahorcados, los nonatos y los protestantes. Cuando eso había sido derribado con la legislación republicana para poder hacerlo. Bien, eso desapareció en su momento también, a Dios gracias, y no hay por qué tener ninguna bien. La celebración de las fiestas, de los cantos. En la Iglesia Católica ahora sabéis que se canta por todo, y bienvenido sea, pero entonces no se cantaba. Cuando la misa se hacía en latín y de espaldas al público, cantar estaba mal visto. O si cantaba solo el único lugar donde se podía cantar era en la catedral prácticamente. ¿Por qué? Pues porque había un órgano y había un coro especial para eso. Pero cantar no estaba bien visto. Entonces, cuando los protestantes cantan, y otras iglesias también lo hacen, pues aquello llamaba mucho la atención. Y sobre todo si se utilizaban instrumentos. Hoy, visto con los ojos de 2025, es una barbaridad, pero visto con los ojos de hace 80, 90 años, pues evidentemente eso está así como tal. Bien, y termino con una consideración que me parece de interés. Los cambios siempre debieran ser para mejor. Los cambios siempre debieran ser para mejor. La Iglesia protestante de Archena nunca se metió en política. No había concejales, no había gente del sindicato, solo hubo uno, que es Morales. Pero claro, es que Morales pasó por tantas cosas el hombre. Fue del Partido Socialista, fue de la UGT, fue del Partido Comunista y terminó en la CNT. Eso era un recorrido que no se podía digerir bien. Luego tuvo otras compañías y evidentemente se vio embarcado en una situación, pero no vais a encontrar a ningún otro. Por lo menos que en su ficha se pueda hacer constar que porque era protestante. Bien, yo solo quiero terminar diciendo que para mí venir esta noche aquí ha sido un placer. Creo que yo tenía una pequeña deuda con vosotros, en este caso. Seguiremos trabajando porque es un campo precioso. Yo sabéis que soy psicólogo, con lo cual, aunque yo haga historia, siempre me interesa mucho intentar llegar
a la persona. Muchas gracias. Muchas gracias, don Manuel. Creo que todos nos hemos transportado a otras épocas y creo que es un poco lo que nosotros queremos hacer. Queremos evocar de entre esos recuerdos a aquellas personas que se han dedicado a hacer el bien en Archena. Nuestra motivación, lo que nos mueve a hacer esta exposición y exposición de objetos, la encuentro en un texto bíblico que voy a leer, que es del libro de Esther, cuando el rey Asuero no puede dormir y tiene pesadillas y manda a traer el libro de Crónicas de los Hechos recogidos en las actas del reino. Y dice lo siguiente: aquella misma noche, estoy leyendo el capítulo 6 de Esther, aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto, por salvar la vida del rey? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. El relato continúa con un gran homenaje que se le hizo a este hombre que logró salvar la vida del rey. La pregunta en esta noche es un poco la misma. ¿Qué honra, qué distinción se hizo con don Juan y doña Isabel? Pues le pusieron una escolta para llevarlos a Francia y echarlos de España. Con todo el bien que ellos hicieron, ellos no eran políticos, ellos no querían más que ayudar, ellos tenían manos cariñosas y hay muchos testimonios en el pueblo de gente que lo puede confirmar. Nada se ha hecho tampoco con muchas otras personas que han hecho el bien en este pueblo. Es cierto, pero en cuanto dependa de nosotros, tenemos cierta obligación moral de dar la honra de vida y nuestro emocionado recuerdo a aquellos que desinteresadamente hicieron tanto bien en nuestro pueblo. Es lo que hemos querido hacer hoy aquí, esta noche. Honrarlos y recordarlos, mostrar el cariño que ellos tuvieron también hacia nosotros. Y es gracias a la asistencia de todos ustedes y en presencia de las autoridades que hacemos este homenaje merecido al matrimonio Aerni y agradecemos que con vuestra presencia esto haya sido posible. Así que, pueblo de Archena, autoridades, muchas gracias por ello. Y no seríamos fieles a la voluntad de don Juan y doña Isabel si no aprovechamos este recuerdo, homenaje, con lo que ellos mismos hubieran dicho en esta noche. Os hablarían de la salvación en Cristo que ellos vivían y que tanto ansiaban en comunicar. Porque el principal motivo no es esta exposición de reliquias, cosas que a veces queremos tocar porque nos conectan con la época pasada y nos confirman una realidad. No es tanto exaltar a unas personas que lo merecen y mucho, sino el hecho de glorificar a Dios. Ese Dios que ellos tenían en su corazón y que hicieron posible que se dedicaran toda su vida para poder predicar el amor de Cristo, el mensaje del amor de Dios, y a través de manos cariñosas
en tiempos muy tumultuosos, aquí en Archena, en las peores circunstancias, mostrar el amor de Dios y el mensaje a través de esas obras que ellos hacían. Ellos quisieron quedarse, amaron Archena profundamente. Yo recuerdo cuando ellos mandaban sus audios, las cartas ya no podían escribirlas, y preguntaban, lo poníamos en la iglesia, preguntaban por cada uno de ellos, ¿cómo está Dolorica? Me he enterado qué tal. Y seguían interesados en la congregación de Archena. A veces, yo en mi ingenuidad, al oír el mensaje de doña Isabel, le pregunté a mi padre que le estaba escuchando el corazón. Y mi padre dijo, no, hijo mío, es el Parkinson y el micro que tiene, que se está escuchando. Y nosotros lo escuchábamos allí, en la capilla. Se hubieran quedado a morir entre nosotros. Y habéis visto en sus tumbas que dicen, fiel mensajero del amor de Dios en España. Ellos quisieron a España y quisieron a Archena, pero las circunstancias ya no fueron posibles y no pudieron quedarse en el pueblo. Así que, para ir concluyendo, quisiera leer un par de textos bíblicos que hablan de la salvación que ellos tanto predicaban. Uno lo encontramos en Romanos capítulo 10, versículo 9, y dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una preciosa promesa. Y otro texto para finalizar que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 20. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estas palabras encierran algo muy profundo y algo que se tiene que vivir. Cuando el Señor Jesucristo decía 2 veces, en verdad os digo, de cierto os digo, quiere decir que lo que viene es tremendamente importante y que tenemos que hacerle caso. Después vienen 2 condiciones que fácilmente las podemos cumplir. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Nosotros hemos oído la palabra de Dios, la hemos leído. Y si creemos en el que envió al Señor Jesucristo a morir por nosotros, dice 2 promesas que son fantásticas. Y lo dice en presente. Ya tiene vida eterna por haber hecho eso en su corazón. Y no vendrá condenación. No vendrá más a juicio delante de Dios. Porque es un hecho. Ha pasado de muerte a vida. No volverá a estar para condenación en el infierno. Es un mensaje que queremos dejar y que ellos hubieran dicho. ¿Por qué hacían esas cosas con los niños? ¿Por comprar la redención? ¿Por comprar el cielo? Porque ellos eran redimidos. Y los redimidos en Cristo no están solo en nuestra congregación. La hay en muchas iglesias, en muchas denominaciones. Aquí no hablamos de religiones. Hablamos de si eres rescatado, si eres redimido en la sangre del Señor Jesucristo. Bien, concluyo aquí. Esta es la esperanza que ellos tenían y la misma que nosotros tenemos. La Iglesia Evangélica Archena comparte esa fe que estos misioneros dejaron su Suiza neutral, sin problemas, para venir a estar con los hermanos españoles, y ellos dijeron lo que pase a nuestros hermanos cuando los que hacía las veces de embajador, cónsul de los suizos, era el que trabajaba, el dueño del Aero, y dijo que tendrían que marcharse porque venía un periodo muy tumultuoso. Y estas 2 personas valientemente dijeron, lo que les pase a nuestros hermanos españoles nos pasará a nosotros. Amaron a Archena,
amaron profundamente a este pueblo. Si alguien tiene alguna cuestión espiritual, no voy a echar un sermón aquí, ya sabéis dónde nos reunimos y estáis todos cordialmente invitados. Y si tenéis otras cuestiones o aportaciones referentes al matrimonio Aerni que podamos escuchar o resolver, pues también este sería el momento, de si ustedes tienen algo o conocen. Hemos puesto también un libro de visitas, por si alguien quiere dejar algo escrito o que lo sepa, pues lo puede hacer. Así que, para acabar, ante ustedes, con la venia de la autoridad, declaro inaugurada esta exposición temporal sobre el legado del matrimonio Aerni, que podrán visitar con más tranquilidad, puesto que va a estar un mes, y seguro que se sorprenderán de algunas cosas, que son muy interesantes. También tienen QR para ir a la página web y tienen bastante más información. Y seguro que, como le he dicho a don Manuel, nos transportamos a algo que fue real simplemente porque tenemos unos objetos, unas actas del Pleno del Ayuntamiento con nombres, apellidos y otras cosas que nos dicen que esto fue veraz. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, ¿quién da testimonio de que eso es veraz? ¿Cómo nos conectan con que eso fue una realidad auténtica que sucedió? La lectura de la palabra de Dios hace que el Espíritu de Dios hable a tu espíritu y dé testimonio de esta realidad. Así que desde aquí invitamos a la lectura de la palabra de Dios. Y de nuevo, muchas gracias a todos y quedamos despedidos en la paz y en la bendición del Señor. Amén.